Muy bien. Como decía recién el ministro de Justicia, nosotros no estamos simplemente ante un tratamiento coyuntural. Estamos ante una coherencia que este gobierno nacional, desde el año 2003, viene promoviendo para el sistema jurídico y para el sistema judicial. Y la coherencia se sustenta en un mismo principio, en el principio de participación popular, impregnación de todos los conocimientos populares, de toda la ciudadanía a un sistema que históricamente estuvo alejado, estuvo escindido de las realidades sociales de nuestro pueblo. Y esto se puede ver con los primeros decretos que firmó el presidente Néstor Kirchner el inicio de su mandato, el decreto 222 y el decreto 588, donde autolimitándose las facultades para elegir los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pese a tener las mayorías legislativas correspondientes, para no realizar tal hecho, autolimitándose, le dio la participación popular y el debate público para la elección de todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que significó un hecho histórico para el Poder Judicial de la Nación en forma completa. Esa coherencia de pensar en la participación popular, en un poder que siempre estuvo sesgado únicamente por la especificidad técnica y no por la problemática de los ciudadanos de la República Argentina, es la que se ve no solamente en el proyecto de ley que estamos discutiendo en este momento, que es la reforma democrática y la participación popular en el organismo de selección y remoción de jueces, como lo es el Consejo de la Magistratura. No solamente se ve esta coherencia de participación popular en este proyecto debe ser analizado conforme a los otros 5 proyectos de ley que fueron enviados al Congreso de la Nación, que tienen todos el mismo sentido: la creación de nuevas cámaras de casación para agilizar el sistema judicial, la creación de una ley para que ingrese por concurso todos los ciudadanos de la Nación Argentina al Poder Judicial y se terminen con las discriminaciones y la familia judicial, que es lo que genera esta corporación. La generación de una ley que va a obligar a todos los funcionarios públicos y sobre todo, y también inclusive a los del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados, a los secretarios de juzgados, a presentar sus declaraciones juradas. La sanción de una ley de medidas cautelares, una ley de medidas cautelares que va a regular de una vez por todas la necesidad de que los jueces dicten sentencias definitivas y, como decía la Presidenta de la Nación, no se dediquen a exprimir a la Argentina, a exprimir al Estado, a un Estado que defiende el interés público y a un Estado inclusivo. La sanción de estas leyes no solamente significan un cambio sustancial en el sistema judicial, en el sistema operativo de la aplicación de las normas que rigen a la Nación Argentina, sino que también van acompañadas con la transformación de las normas de fondo del sistema jurídico argentino, como son el digesto jurídico argentino que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal, que en este momento se está terminando de redactar por una comisión de juristas integrados por todas las corrientes políticas de la República Argentina. Estos 6 proyectos de ley, estas 3 reformas al Código de Fondo, esta coherencia en términos de principio de pensar todos los proyectos de ley promoviendo la democratización de un poder judicial, de un sistema jurídico, vienen en el inicio de un siglo donde esta generación que constituimos todos los argentinos, esta generación del Bicentenario, tiene que dar cuenta de las nuevas realidades de este siglo XXI. Tenemos un sistema jurídico del siglo XIX, tenemos un sistema jurídico que tiene en la mayoría de los casos más de 150 años de vigencia. Tenemos que construir un sistema jurídico, un sistema
operativo de esas normas jurídicas que regulen los problemas de la sociedad moderna, que regulen los problemas de la sociedad del siglo XXI. Y ese es el mandato que tenemos nosotros, todos los que estamos acá presentes, todos los argentinos, como generación del Bicentenario en este siglo XXI. No estamos realizando una reforma para que sea útil en el próximo año, en los próximos 2 años, en los próximos 5 años. Estamos realizando una reforma que va a servir al pueblo de la nación argentina por las próximas décadas, por los próximos 100 años, como corresponde a una generación que está a la altura de las circunstancias y da el debate que tiene que dar. Ese es el debate que da esta generación del siglo XXI, este es el debate que da la generación del Bicentenario. Esta generación del Bicentenario tiene una clave, que es la unificación de lo técnico con lo político. Históricamente, las corporaciones judiciales en este caso, las corporaciones económicas en el otro, quisieron escindir lo técnico de lo político. Y así los jueces solamente tenían que saber aplicar la validez de los razonamientos, la validez de las normas, y no tenían que pensar en sentido político y social. Cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros, cuando Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó la política de los derechos humanos, interpeló a toda la sociedad, y en esa sociedad están incluidos todos los jueces de la nación y todo el sistema judicial argentino. Es una sociedad inclusiva, eso es una sociedad participativa. Por eso, todas las reformas democráticas que estamos incluyendo en el debate del Congreso, a partir del impulso que le dio la presidenta en esa Plaza de Mayo colmada el 9 de diciembre del año pasado, tienen que ver con un mismo sentido: hacer que esa Plaza de Mayo discuta y debata quiénes son y cómo son las sentencias que se dictan en el Poder Judicial de la Nación. Este sentido democrático, este sentido de participación popular se ve claramente en la ley del Consejo de la Magistratura. Yo pregunto si el Consejo de la Magistratura está elegido, como decía recién el ministro, por algunas pocas corporaciones que eligen a sus estamentos. Si eso les resulta válido a los diputados y senadores de la oposición, ¿cómo se pueden oponer a que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por todos los argentinos y argentinas mediante el voto popular? ¿Cómo se pueden oponer a que académicos, científicos, ciudadanos, los más destacados de la República Argentina, conformen un Consejo de la Magistratura interdisciplinario? ¿Pensamos hoy en el siglo XXI que el derecho es una ciencia reducta de los abogados? ¿Pensamos sinceramente en el mundo de la interdisciplinariedad que solo los abogados son los capaces de resolver los problemas y los conflictos que suceden hoy en nuestra sociedad? ¿Están convencidos algunos diputados y senadores de la oposición de eso verdaderamente? Yo los invito a la reflexión, los invito al debate, porque esta reforma del Consejo de la Magistratura, sin dudas, va a significar solucionar problemas de los ciudadanos de forma concreta y palmaria, porque los jueces hacen eso, los jueces solucionan problemas de los ciudadanos, problemas de los argentinos y las argentinas, no solucionan problemas eminentemente académicos, solucionan problemas de la vida cotidiana. Y el organismo de selección y remoción de jueces es el organismo político del Poder Judicial de la Nación. Y ese organismo político no puede estar integrado exclusivamente por intereses corporativos, tiene que estar integrado por las mayorías de los argentinos, tiene que estar integrado por el voto popular, como va a suceder de ahora en adelante una vez que esté sancionada esta ley. Por eso se incorporan muchos más académicos, por eso en vez de existir solamente un académico como existía hasta en la actualidad, se van a incorporar 5 académicos más, conformando un cuerpo de 6 académicos o científicos, ciudadanos de distintas disciplinas, psicólogos, economistas, sociólogos, politólogos, cualquier disciplina
que tenga relevancia social, de cualquier ciencia, por supuesto, y que la persona sea destacada en esa disciplina. Y esta nueva composición es una composición equilibrada, porque se pide que ingresen 6 ciudadanos destacados, pero también se pide que ingresen 6 personas también destacadas de los tribunales, 3 de un lado del mostrador, del lado de los jueces, y 3 del otro lado del mostrador, del lado de los abogados. Entonces vamos a tener un Consejo de la Magistratura equilibrado entre el estamento de los tribunales, el estamento judicial y el estamento de los ciudadanos, que también es un estamento conforme lo marca el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y por último, el estamento de los legisladores, con 3 senadores y 3 diputados. El 114 de la Constitución específicamente establece que el Consejo será integrado de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, es decir, los representantes del Congreso de la Nación, los jueces de todas las instancias y los abogados, los de los tribunales, como decía recién, y los académicos o científicos en el número y la forma que lo indique la ley. Pero tiene que ser equilibrado. Entonces vamos a tener 6 legisladores, 6 argentinos de los tribunales y 6 argentinos ciudadanos o académicos. Un Consejo de la Magistratura equilibrado. Yo escuché a algún senador hablar de que se intenta generar un Consejo de la Magistratura muy grande, con muchos integrantes. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir que es lo mínimo de integrantes que se pueden incorporar. ¿Por qué es lo mínimo de integrantes que se pueden incorporar? Porque ahora estamos incorporando el voto popular. Y el sistema de voto popular, conforme al artículo 38 de la Constitución Nacional, implica mayorías y minorías. Entonces, para tener mayorías y minorías en la elección de jueces, mínimo tengo que tener 3 jueces. Porque tengo 2 de los ganadores y 1 de la primera minoría. Para tener mayorías y minorías de los abogados, mínimo tengo que tener 3 abogados. 2 de la mayoría y 1 de la minoría. Lo mismo con senadores y diputados, que no se modifica. Y me queda un estamento con 6, el otro estamento con 6 y el otro estamento de los académicos. La única forma que sea equilibrado es que sea con 6 académicos o científicos. Que por otra parte es una de las innovaciones más fundamentales de este proyecto de ley. Porque incorporar a los académicos y científicos permite incorporar esto que le venía diciendo recién, que es la interdisciplinaridad de las ciencias en un mundo moderno, permite incorporar a la sociedad en su conjunto y a diversos pensamientos y permite romper con la corporación de los abogados y los jueces. Corporación que por otro lado tenemos que discutir seriamente. Tenemos que discutir seriamente los círculos de legitimidad por donde los jueces, los abogados y los juristas y los llamados juristas se generan entre sí, que publican un fallo, porque publican un artículo de doctrina, son docentes, porque son docentes y publican doctrina, se designan jueces. Les tenemos que pedir a esos operadores jurídicos que amplíen ese círculo de legitimidad. Le tenemos que pedir a esos operadores jurídicos que incorporen, que dejen de ser un centro de élites de la ciudad de Buenos Aires para permitir participar a todos los juristas, a todos los abogados, a todos los profesionales del derecho del país. Tenemos que tener un sistema federal y no un sistema centralizado exclusivamente en los abogados y profesionales del derecho de la ciudad de Buenos Aires, como es hoy en la actualidad. Ese sentido es el que tiene, por ejemplo, la incorporación por concurso al Poder Judicial de la Nación. Que se termine con la familia judicial y se termine con la constitución de esos círculos de legitimidad cerrados que lo único que hacen es alejar al Poder Judicial de la Nación del pueblo de la nación argentina. Y este Consejo de la Magistratura, integrado de esta forma, de forma plural, de forma equilibrada, con los mínimos candidatos posibles, tendrá también un consejo que será elegido
por el régimen de las PASO, el régimen de una ley que demostró la incorporación de miles de ciudadanos argentinos al sistema de votación, como quedó palmariamente demostrado en la elección del 2011. De la misma forma que se eligen los senadores y diputados, serán elegidos los integrantes del órgano político de selección y remoción de jueces. Y los requisitos serán los mismos que ser diputado nacional. Y las mayorías para tomar decisiones dentro del Consejo será la misma mayoría calificada, no una mayoría común, la misma mayoría calificada que se les exige a ustedes, senadores de la Nación, para sancionar la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que es algo de total sentido común. Se les exige mayoría absoluta del total de los miembros, no de los presentes, sino del total de los miembros para sancionar la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación. Lo mismo le exigimos al funcionamiento del propio Consejo de la Magistratura. Y los concursos, ¿cómo serán los concursos? Los concursos garantizarán, como explicó perfectamente nuestra Presidenta de la Nación, la ecuanimidad y la calidad técnica. Se privilegiarán, por supuesto, en todos los concursos, el concurso por antecedentes y oposición, la prueba de examen, las entrevistas, todos los requisitos que se necesite para garantizar la calidad técnica de esos magistrados que van a integrar el Poder Judicial de la Nación. Pero se modifican sustancialmente algunas cuestiones muy relevantes, como por ejemplo prohibir a los propios magistrados, y esto tiene que ver con lo que decía recién de ampliar el círculo de legitimidad que crean estas élites. Se les prohíbe a los propios magistrados ser jurados. Se les otorga únicamente la facultad de ser jurados en la selección y remoción de jueces a profesores concursados en universidades públicas, Que quede bien claro esto, pues es una cuestión muy relevante. Y el concurso conformará, una vez que esté sustanciado y el jurado constituido por profesores de universidades públicas determine el orden de mérito, qué postulante es mejor que otro, remitirá el Consejo de la Magistratura una verdadera terna. No como se venía haciendo hasta ahora, en el que si se discutían dos candidatos, se enviaban se discutían 2 cargos, se enviaban 4 candidatos. Y si se discutían 5 cargos, ¿saben cuántos candidatos se enviaban? 7. Si se discutían 10 cargos, 12. ¿Cuál era la terna que se enviaba, la posibilidad de decidir entre 3 que se le otorgaba al Poder Ejecutivo de la Nación? Eso también tiene que ver con el sistema corporativo que regía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Constitución de la Nación dice que el Ejecutivo decidirá entre una terna enviada por el Consejo de la Magistratura. ¿A ustedes les parece que si se ocupan 10 cargos, que el Consejo envíe 12 es una terna? Desde ahora en adelante, por cada cargo se enviarán 3 candidatos, como lo dice el sentido común del término terna. Y para agilizar, ante las críticas que son ciertas, de la demora que existen para la elección de jueces y ocupar las vacantes que se generan en el Consejo de la Magistratura, se crea la figura que enunciaba nuestra Presidenta de la Nación, la figura del concurso previo, donde el Consejo de la Magistratura, que ya tiene bien en claro qué promedio de vacantes se suceden al año, cuántos jueces se jubilan por año, cuántos jueces renuncian por año, va a poder llamar por fuero a una determinada cantidad de vacantes y esperar y constituir una lista, una especie de backup de jueces que se van a presentar con el mismo sistema técnico de antecedentes y oposición, que van a concursar, que se va a establecer el mismo sistema de orden de mérito, pero una vez establecidas esas vacantes que los consejeros de la magistratura y el propio Poder Judicial saben que se va a suceder, en ese mismo instante ya el concurso va a estar sustanciado y no vamos a tener que demorar años desde que se genera la vacante para después sustanciar el concurso, que a veces dura 2 o 3 años. Vamos a poder llamar a concurso previo ahora para las próximas vacantes que se generen
en el 2014 o en el 2015, por ejemplo, y ocupar esas vacantes de forma inmediata. Esta regulación del concurso previo, por ejemplo, y estas regulaciones que nosotros les estamos enunciando no son ideas mágicas de un iluminado, no son ideas mágicas que surgen de la nada. Son ideas que surgen de los propios debates que se están dando en nuestra sociedad, en el seno de nuestra sociedad, a través de los jueces y magistrados que quieren y pregonan por una justicia legítima, a través de los abogados de la nación que quieren y pregonan por una justicia legítima, y a través de todas las ponencias y de todos los pensamientos de no solamente los jueces y los abogados, sino de todos los argentinos que les interesa tener un sistema democrático y un sistema judicial participativo. Y sí, vamos a impedir que concursen, vamos a impedir que se presenten a concurso quienes hayan, en este sentido, y que se hayan contrariado los principios democráticos, ¿no? Quienes hayan ejercido cargos en la última dictadura cívico-militar, porque en eso consiste la democratización. La democratización del poder judicial consiste en terminar con el sistema opresivo y el sistema excluyente que quería un país solamente para 4 millones de argentinos, que instaló la dictadura cívico-militar en el año 76 y que generó un sistema judicial connivente con los poderes económicos que esa dictadura cívico-militar defendía. Y también vamos a incorporar al sistema del Consejo de la Magistratura de la Nación una figura que hoy estaba colgada en el aire, la figura que muchos conocemos y nos enteramos por las noticias del año pasado en aquella Cámara, en lo Clarín y la Rural, que es la figura de jueces subrogantes o jueces convocados jubilados, que no tienen ningún régimen de disciplina, ningún régimen de sanción, porque no dependen de nadie, no tienen ningún régimen de responsabilidad. Nosotros a esos jueces subrogantes vamos a hacer que tengan, y jueces jubilados convocados, vamos a hacer que tengan el mismo régimen de responsabilidad que tienen los jueces concursados hoy. Por eso lo vamos a incorporar al sistema del Consejo de la Magistratura de la Nación. Estas reformas que van a traer sin dudas una profundización en todo el sistema judicial, porque significa democratizar, repito, el organismo de selección y remoción de jueces, el organismo político del Poder Judicial de la Nación, van acompañadas de otro proyecto de ley que vamos a tratar también el día de hoy, que es el proyecto de la casación. Pero me explica el senador Fuentes que tendremos que pasar un cuarto intermedio para conformar las comisiones y que el senador Guastavino nos convoque nuevamente a esta discusión.